Bueno, sean muy bienvenidos, bendiciones a todos. Lindo domingo, Día del Señor. Un poco de frío, un poco de viento, pero salió el sol, gracias a Dios. Aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos y amigos, familiares, vecinos que nos ven a través de las redes sociales. Les deseamos ricas bendiciones de parte de Dios. Vamos a ir a Juan, en el capítulo 2. Vimos cómo Jesús purificaba el templo. Nuestro versículo, nuestro pasaje, mejor dicho, va a estar en el capítulo 2 del 18 al 22, pero vamos a leer desde el 13. Así tenemos un poco de contexto. La palabra del Señor dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Ya entramos en nuestro texto. Versículo 18 al versículo 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Y amén. Hay algo muy interesante en el último versículo, porque pareciera ya hablar del futuro. Por tanto, cuando resucitó, dice, de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Cuándo dijo esto? 3 años atrás. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vemos como Juan nos lleva, en el capítulo 1, nos lleva al Génesis. En el principio era el verbo, bueno, y acá nos está llevando directamente a la cruz y a la resurrección de Jesús. Finaliza este pasaje con una profecía. Y también Jesús nos va a dar una profecía. Entonces, vivimos en una época donde muchos, la verdad, están buscando señales, milagros, prodigios, experiencias maravillosas, ¿no? Extraordinarias, para poder realmente creer. Ellos quieren ver cosas. Y, por ejemplo, le dicen a la gente que si una persona va a una iglesia evangélica cristiana y no manifiesta el poder del Espíritu Santo, ya sea profetizando, hablando en lenguas, y bueno, o haciendo algún tipo de milagro, algún tipo de señal, no es salvo esta persona. Y que tiene que orar para poder hablar en lenguas y todas estas cosas. Jesús no está hablando nada de esto. Jesús realmente no está hablando nada de esto. Por eso, sin embargo, Dios no fundamenta nuestra fe en emociones, y más que nada en emocionalismo que es pasajero. El emocionalismo es pasajero. Va a perecer también. Sino que Dios sustenta todo en una persona, en Cristo. En Cristo. El mayor milagro jamás realizado no fue convertir el agua en vino, como vimos en las bodas de Caná. Tampoco fue purificar el templo, como lo vimos anteriormente. Sino que fue que el Hijo de Dios entregó voluntariamente su vida y al tercer día venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Ese es el verdadero milagro de la salvación, hermano. Nuestra esperanza no descansa en edificios lujosos, no descansa en tradiciones humanas. Hay una religión que, wow, es una de las religiones más poderosas y más grandes
de este mundo que ponen la tradición al mismo nivel que la palabra de Dios. Y eso está mal, eso está mal. Se basan en sus tradiciones y escribieron durante milenios, y el líder mundial de turno la prueba y dice, esto es palabra de Dios. No es así, hermano. La palabra de Dios está escrita en este libro. Ya no hace falta agregar nada ni quitar nada. El Señor lo advierte muy bien. Aquel que quitare o aquel que agregare, wow. Sin embargo, creen en tradiciones humanas, inventos que se inventaron. La tumba de Jesucristo, desde hace 2000 años hasta hoy, sigue vacía. Está completamente vacía. Sigue siendo una prueba definitiva de que Cristo es el Mesías prometido, y no solo al pueblo de Israel, a todo el mundo, a todo el mundo. Recordemos que la incredulidad siempre va a exigir un milagro. Nunca le pasó, tu Dios, lo quiero ver. A ver que haga algo ahora. Que haga un milagro ahora, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Qué milagro, ¿no? Ya que haces esto. Los judíos no se arrepintieron después de ver la purificación del templo. Seguían enardecidos. ¿Por qué? Porque Jesús fue y le cerró el negocio. Le cerró el kiosquito. Así, de una, con azotes. Con azotes lo secó el Señor. Con látigo. Estas personas no se arrepintieron después de ver a Jesucristo purificar el templo. En lugar de reconocer su pecado, que estaban haciendo de la casa de Dios una, un negocio, cuestionaron la autoridad de Jesús. A ver, Jesús, ya que estás purificando el templo, queremos ver una señal, queremos ver un milagro. El problema nunca fue la falta de evidencia. Había muchas evidencias. De hecho, Jesús ya tenía cierta fama por hacer milagros por todos lados, como ahí comentaba nuestro hermano Fer. Iba de aldea en aldea y sanaba gente. El problema era que el corazón de estas personas, más que nada de los líderes religiosos del pueblo de Israel, fariseos, los escribas, el corazón estaba endurecido como el corazón de Faraón. Estaba cerrado. La incredulidad siempre busca nuevas excusas para no someterse al señorío de Jesucristo. Miren, vamos a ir un momento a Mateo, el capítulo 12. Mateo, capítulo 12. En el versículo 39. Miren lo que dice el Señor acerca de esta gente. La palabra de Dios dice, Mateo, capítulo 12, versículo 39. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, miren cómo lo llama, mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Está muy relacionado este texto con nuestro pasaje principal, porque ¿cuál fue la señal del profeta Jonás? Estuvo en el vientre de un gran pez durante 3 días y 3 noches. El Hijo del Hombre iba a padecer la muerte durante 3 días y 3 noches. Versículo 19. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está profetizando su propia muerte. Y los judíos no estaban comprendiendo. Y yo creo que ni siquiera sus discípulos estaban comprendiendo lo que estaba diciendo el Señor. Vemos hoy, ¿no?, que más que nada en el mundo incrédulo, las personas dicen, bueno, si Dios hiciera un milagro, si Dios acabara con el hambre en África, por ejemplo, ¿no? Si respondiera a la oración que estoy haciendo, a veces la respuesta es no. Siempre
el Señor responde las oraciones. Lo que pasa es que a veces la respuesta es no. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. El mayor milagro ya ocurrió, hermanos. El mayor milagro ya ocurrió. No sé qué milagro estamos esperando realmente. Cristo murió y resucitó en el poder del Espíritu Santo. Miren qué trinitario es Juan, que en el versículo 18, perdón, en el versículo 19 dice, y en 3 días lo levantaré, dice. ¿Quién lo levantará? ¿Quién está hablando? Jesús. Sin embargo, la Escritura nos dice que fue levantado por el poder del Espíritu Santo, que fue levantado por Dios el Padre. Y Jesús está diciendo, yo mismo levantaré este templo, que es mi cuerpo. Trinidad. La pregunta no es si Dios ha dado suficientes evidencias. La pregunta es si estamos dispuestos a creer, aunque sean una evidencia, en una sola. Jesús va a representar la señal definitiva, su resurrección y su muerte. Esa es la señal, el milagro, el prodigio definitivo. ¿Hay milagros hoy en la actualidad? Por supuesto, amén. Creemos en un Dios poderoso que hace milagros. Pero nosotros no podemos estar como los judíos, como estos judíos después de que el Señor purifica el templo, demandando al Señor una señal. A ver, bueno, Señor, yo me voy a portar bien y vos me vas a hacer este milagrito. No, hermano, así no funciona el asunto. El Señor hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiere. En el versículo 19, Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Jesús no estaba hablando del edificio, del templo de Salomón. Estaba hablando de su propio cuerpo. Aquí encontramos por primera vez en el Evangelio, según San Juan, un anuncio directo, era lo que veníamos diciendo, de la cruz y la resurrección. Jesús anuncia su muerte y anuncia que en 3 días va a volver de entre los muertos. Él entregaría su vida de manera voluntaria, hermano, de manera voluntaria. Nadie puede quitarle la vida al Señor, él mismo lo dice. Yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Esto lo vemos en Juan capítulo 10. Yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Se dan cuenta? Juan es un evangelio completamente trinitario. Es muy lindo, muy lindo. Si nosotros lo vemos con ojos de la Santísima Trinidad, nos vamos a dar cuenta de que en todo está actuando el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y también el Padre. Entonces, ¿qué es la conclusión que podemos sacar sobre la muerte de Jesús? Después resucita el tercer día en poder y gloria. Que realmente la cruz no fue un accidente. Muchos dicen, bueno, lo mataron porque estaba haciendo lío en Israel. Sí que estaba haciendo lío, sí que estaba haciendo lío el Señor. Pero realmente fue el plan eterno de Dios, de la Santísima Trinidad, el pacto intratrinitario de la gracia. Ya estaba planeado todo esto. La ceguera espiritual impide comprender las palabras que dice Jesús. Un ciego espiritual no puede comprender lo que el Señor está diciendo. Por eso los judíos no lo entendieron. Miren, los judíos respondieron, en 46 años fue edificado este templo, bla, 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 bla. ¿No? Pensaban únicamente en términos palpables, materiales. No podían comprender las verdades espirituales de las que estaba hablando el Señor. Esto ilustra lo que Pablo más adelante enseñaría en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si la obra del Espíritu Santo, incluso las palabras más claras de Jesús, pueden ser mal interpretadas o directamente no las pueden comprender.
A ver, nosotros sabemos que en términos de Biblia, nadie se la sabe toda. El único que se la sabe toda es el Señor. Hay cosas que no entendemos de la Biblia. A mí me pasa que hay cosas que realmente no entiendo y digo, wow. Entonces voy, busco un comentario bíblico, voy, busco alguna prédica que me ayude. Y a poquito, bueno, vamos comprendiendo. Otros hermanos nos van arrojando luz con sus estudios. Y hay veces que estamos de acuerdo con los hermanos, hay veces que no. Hay veces que sacamos nuestras propias conclusiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros para poder hacerlos comprender lo que el Señor dice. Jesús mismo dice, el Espíritu Santo dará testimonio de mí, dice. Hoy en la actualidad está sucediendo exactamente lo mismo, hermanos. Muchos conocen información acerca de Jesús. Pura información, ¿no? Jesús nació en Belén, de Judea, sus hermanos se llamaban tanto, su papá de tanto, hizo este milagro tanto, pero pocos conocen verdaderamente al Jesús de la Escritura. ¿Por qué? Porque no tienen una relación continua con el Jesús de las Escrituras. Miren, la religión puede informarnos. Claro, es bueno informarse. Es lindo saber cosas. Y más cosas relacionadas a la Biblia, a la palabra de Dios. Es muy lindo. Pero solo el Espíritu Santo va a transformar ese corazón para que podamos comprenderlas. Entonces así Cristo es el verdadero templo de Dios. Versículo 21. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. La Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Miren cómo va de la mano. La Escritura y lo que Jesús había dicho. Qué hermoso. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. De su cuerpo. En el Antiguo Testamento, el templo representaba la presencia de Dios, como anteriormente el tabernáculo. Ahí iba la presencia de Dios, presentaba la presencia de Dios. Para estar en medio de su pueblo. Yo estaré en medio de mi pueblo, dice el Señor. Ahora el Señor Jesús, esta presencia, la presencia de Dios, habita de manera corpórea en Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de todo lo que el templo simbolizaba. Si usted va, por ejemplo, a Levítico, y va al mobiliario del templo, ¿no? Todo lo que había que poner en el templo y... Bueno, tiene que leerlo con estos ojos, porque Jesús es el cumplimiento de cada utensilio, cada vela, cada cosita que había en el templo. Léalo con esos ojos y no se va a aburrir. A veces resulta un poco extraño ver tantas cosas. ¿Por qué el Señor habrá puesto tantos detalles, no? Porque todo apuntaba al Salvador. Jesús es el cumplimiento de todo lo que el templo simbolizaba. El templo era sombra y tipo de Jesús. En él encontramos, en este templo, en Jesucristo, la presencia de Dios, el sacrificio perfecto, el verdadero sumo sacerdote, la reconciliación con Dios el Padre. Vamos a ir un momento a Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. En el versículo 9. La palabra de Dios dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Maravilloso. Entonces, todo este pasaje nos apunta al Evangelio. Jesús es el verdadero templo, el sacrificio
mega ultra definitivo, el Cordero que sería destruido por nuestros pecados, el Señor que vencería la muerte al tercer día, y mientras los hombres destruían su cuerpo en la cruz, Dios estaba preparando la victoria en la resurrección, al tercer día. El templo de piedra ahora iba a ser reemplazado por una persona de carne y hueso, pero gloriosa. De carne y hueso, pero gloriosa. Nuestra salvación no depende de un lugar físico, no depende de un monumento de piedra, no depende de la estatuilla de algún santo, depende de Cristo, depende solamente y exclusivamente de Jesucristo. Entonces la resurrección va a fortalecer la fe que tenían o que tenemos los discípulos. Somos discípulos de Jesucristo. Es lo que dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ya vimos cómo la escritura y la palabra que Jesús dice van de la mano, porque es exactamente lo mismo. Lo que antes parecía incomprensible se volvió absolutamente claro. Miren, la resurrección confirma la autoridad de Cristo, la divinidad de Cristo y las promesas de Cristo. La verdad de toda la escritura es Jesucristo. La verdad de toda la escritura es Jesucristo. La fe cristiana está edificada sobre un Cristo que está vivo, no sobre un muerto o una leyenda. La fe cristiana está edificada sobre un Jesucristo que está vivo, como afirma Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, dice. ¿Para qué predicamos si Cristo no resucitó? Pero Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Por eso, perdón, por eso nuestra esperanza jamás será avergonzada. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Nuestra esperanza en gloria, nuestra esperanza en Jesucristo, jamás va a ser avergonzada por nada ni por nadie. ¿Cómo hacemos, o qué hacemos, mejor dicho, como comunidad cristiana? No basemos nuestra fe en emociones, y más al extremo, en emocionalismo, sino en un Cristo que vive, un Cristo que resucitó y que está vivo, que habita en nosotros, que está entre nosotros y que también está sentado a la derecha de Dios el Padre, en el cielo. No busquemos señales cuando Dios ya dio la mayor evidencia en la cruz y en la tumba vacía. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Podemos pedir por milagros? Sí, hermano, podemos pedir por milagros. Porque el mismo Dios que resucitó entre los muertos sigue obrando milagros. Y va a seguir hasta el día que Él venga. Amén. Pero reconozcamos que el milagro más grande de todos es la muerte, la resurrección de Jesucristo para salvación nuestra. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido, a los pecadores. Debemos examinar si conocemos o estamos hablando solamente de religión o realmente estamos hablando del Salvador, de la vida de Jesucristo. Hay un montón de teología, bueno, uno que estudia, hay un montón de palabras, hermano, que uno se hace un trabalengua con las palabras. A ver, es lindo estudiar, es lindo informarse, pero hay veces que uno se agobia de tanta información y el Evangelio es sencillo. Jesús era sencillo. Pero nosotros no lo podríamos comprender si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Debemos descansar en que Jesús cumplió perfectamente todo lo que el templo representaba. Esto era lo que hablábamos. El templo era sombra y tipo de un mejor templo, Jesús. Debemos vivir con la seguridad de que Cristo
resucitado, reina para siempre, los siglos de los siglos. Entonces, ¿estamos buscando más señales o estamos buscando más al Señor de las señales? Nuestra confianza está puesta en Jesucristo o en prácticas religiosas que supuestamente nos llevan a un estado de, ¿cómo le dicen? Atmósfera. Hay una atmósfera de milagros y poder y prodigios. Y la gloria va a descender y de repente cae, como es, lluvia de oro, lluvia así de plata, no sé qué ponen, diamantes. Se meten ahí en el conducto de ventilación y todo el mundo, ¡ah, es un milagro! Y son diamantes que compraron ahí en Temú. Sí, sí, encima son tremendas ratas. ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el verdadero templo? ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el verdadero templo? Ya el templo no es el lugar donde nos reunimos. Esto es una casa. Esto es una casa. Allá donde nos reuníamos antes también era una casa. Vengan al templo cristiano. No existe el templo cristiano, hermano. No existe. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? No, perdón. ¿Cómo se fortalece nuestra fe en la realidad de la resurrección? A mí me costaba entender que Jesús había resucitado, por ejemplo. Hace muchos años atrás me costaba entender que Jesús había resucitado. Me había comido el cuento de que los discípulos se habían escondido el cuerpo. Yo siempre lo cuento esto. Y después decían, pero no, si Jesús resucitó a una niña, si Jesús resucitó a la hija de Jairo, si Jesús resucitó a Lázaro, ¿cómo no va a poder resucitar él? Siempre me costaba el tema de la resurrección. Y después, más adelante, cuando voy a Corintios, y Pablo nos dice, si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano. Ahí llegué a comprenderlo mejor. Estamos viviendo como alguien que sirve a un Jesucristo que está vivo o al templo de piedra, al templo hecho por manos humanas. Bien, la purificación del templo preparó el camino para una verdad mucho mayor y mucho más grande. Dios ya no sería conocido principalmente por medio de un templo, de un edificio. La gente iba al templo de Salomón en Jerusalén, ¿por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, como antes lo estuvo en el tabernáculo. Se presentaba la presencia de Dios. Ahora Dios va a ser conocido por medio de su Hijo, de la segunda persona divina de la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. El templo de Jerusalén era una sombra. Cristo es una realidad, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, hermano. Allá donde antes se hacían sacrificios repetidos una y otra vez para perdonar el pecado, para aplacar la ira de Dios, ahora hay un sacrificio perfecto. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se presentó una sola vez y para siempre. Allá, donde antes había un sumo sacerdote que entregaba una vez al año el lugar santísimo, santísimo, ahora por la sangre de Jesucristo todos los creyentes tienen libre acceso a Dios, porque el Señor nos reconcilia con su Padre. Él es, recordemos como hablábamos en el estudio de la hermandad entre cristianos, Él es nuestro héroe, nuestro hermano mayor. Él es el que aboga por nosotros, que le dice, Padre, yo pago la deuda de mi hermanito. Ese es Cristo. Ese es el verdadero Cristo. La muerte de Jesús no fue una derrota, como decía un papa ya fallecido, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios.
sino el cumplimiento del plan redentor de Dios. Su resurrección fue la declaración pública de que el sacrificio había sido aceptado y que el pecado, la muerte y el diablo habían sido vencidos de una vez y para siempre. El Evangelio descansa sobre esta verdad que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, que no hay variaciones, ni un poquito. El templo fue completamente destruido, sí, pero al tercer día fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, por el poder del mismísimo Jesucristo. Por eso todo el que cree en Jesucristo tiene perdón de pecados. Yo no sé qué espera la gente para acercarse a Jesucristo. Tiene reconciliación. Hay reconciliación en la persona de Cristo. No sé qué están esperando para acercarse a Jesús y pedirle perdón. Decirle, Señor, soy un pecador, como hizo la parábola del publicano y el fariseo. Una oración muy cortita. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y quién se fue bendecido en esa tarde? El fariseo que bla, 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 bla. El Señor dice, hablaba consigo mismo. O el publicano que no podía ni levantar los ojos al cielo. Fue bendecido el publicano que hizo una cortita oración. Sé propicio a mí que soy un pecador. Por eso todo el que cree en Cristo también tiene vida eterna. Vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Después de esta vida terrenal, biológica, física, hay otra. Y solo hay dos caminos. Cielo o infierno. Yo no sé qué está esperando la gente para decir. Un día los hombres, todos nosotros, clavamos al Hijo de Dios en una cruz creyendo que habíamos silenciado su voz. Sellamos una tumba pensando que habíamos terminado con él para siempre. Pero al amanecer del tercer día la piedra fue removida, la muerte fue derrotada y el verdadero templo se levantó glorioso para nunca más morir. Ese es Jesucristo. Hoy el Señor Jesús sigue llamando a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento y a la fe en Él. No invita a confiar en edificios. No invita a confiar en líderes. No invita a confiar en rituales o méritos humanos, sino a confiar en Él. Debemos fiarnos del Señor Jesucristo. Debemos correr al Salvador. Solo Él puede limpiar el templo de mi corazón y de su corazón, hermano. Perdonar nuestros pecados y darnos una esperanza que ni la muerte puede destruir. ¿Vamos a tener miedo? Sí. ¿Vamos a tener aflicciones? Sí. ¿Vamos a tener tristeza? Sí. Pero todo eso es pasajero, hermano. Todo eso es pasajero. Porque el Cristo que fue crucificado vive para siempre. Y todo aquel que pone su fe en Él jamás será avergonzado. Amén. Bendito Dios, Padre amado, Rey Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por esta bonita tarde, el día domingo. Gracias porque nos permitís juntarnos, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Gracias por el devocional y el estudio bíblico de mi tío. Gracias por su vida, Señor. Gracias por la vida de mi tía también. Acá como familia te pedimos que nos quites, Señor, la tristeza que sentimos al partir nuestra mascota, nuestro perrito. Fue muy reciente que te clamamos, Señor, por que nos quites esa tristeza. Te damos gracias por la vida, Señor, por la casa. Pedimos que la cuides. Te damos gracias por la salud, Señor, por los alimentos, por el calzado, la ropa, porque tenemos una cama donde poder descansar tranquilamente, Señor.
Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos das y sin que nosotros lo merezcamos. Gracias, Padre, por todos aquellos hermanos que nos van a ver en diferido. Espero que esta prédica, lección, o como quieran llamarlo, sea edificación para sus vidas, así como lo fue para la mía. Que nos podamos dar cuenta de que el verdadero milagro, el mayor milagro de todos es la salvación de los pecadores como nosotros, gracias a la obra redentora de Jesucristo, tu Hijo, en la cruz. Gracias al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, en tu pueblo. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia. Antes andábamos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, pero vos nos trajiste a vida y vida eterna. Por eso te queremos dar todas las gracias, Señor. Clamamos, Señor, por perdón. Clamamos, Señor, perdón. Te damos toda la gloria, toda la gratitud, Señor, toda la alabanza, porque vos sos el único digno de recibirla, Señor. Gracias nuevamente por la vida de mis tíos. Te pido, Padre Santo, que los cuides, que los protejas cuando salgan, cuando estén en la casa, cuando estén durmiendo. Y te pido, por favor, Señor, que nos estés preparando para el próximo jueves, si es tu voluntad, que nos juntemos para poder seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.